Dios les bendiga, mis queridos hermanos y hermanas en Jesucristo. Les saluda Carlos Pauta. Bienvenidos y bienvenidas a la reflexión del Santo Evangelio del día de hoy, sábado 30 de noviembre del 2024. Gracias a cada uno de ustedes por abrir vuestros corazones para que sea allí sembrada la semilla del reino de los cielos, que es la palabra de Dios. En San Lucas capítulo 8, versículo 11, nos dice la Sagrada Escritura que la palabra de Dios es la semilla del reino de los cielos. Por eso pidámosle al Espíritu Santo que nos dé sabiduría, inteligencia, que nos dé prudencia, como dice allá en Proverbios capítulo 2, del versículo 1 en adelante, para que ustedes y yo entendamos y comprendamos el temor al Señor, que ustedes y yo, guiados por el Espíritu Santo, recibamos la palabra de Dios, como dice allá en Primera de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 13, no como palabra de hombres, sino como palabra de Dios, que es en realidad, que esté viva, operante, que ejerza su acción en cada uno de nosotros, los creyentes, porque la palabra de Dios es la lámpara para nuestros pasos, la luz en el sendero de nuestra vida, nos dice el Salmo 119, versículo 105. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Repitan conmigo: Santo y Divino Espíritu de Dios, destruye en mí toda pereza espiritual, toda indiferencia, toda tiniebla de confusión, y lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tu conocimiento, de tu ciencia, para que, iluminados por la palabra de Dios, perseveremos en ella, demos mucho fruto con perseverancia y alcancemos la meta de nuestra fe, que es la salvación de nuestras almas. A ti, Divino Espíritu, que eres Dios y siempre nos acompañas, a ti sea el honor, el poder, la adoración, la gloria, la honra, la alabanza, la exaltación, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 4, del versículo 18 al 22. Caminando por la ribera del mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y su hermano Andrés, echando la red en el mar, pues eran pescadores. Y les dice: venid conmigo, y os haré pescadores de hombres. Y ellos al instante, dejando las redes, le siguieron. Caminando adelante, vio a otros dos hermanos, Santiago, el de Zebedeo, y su hermano Juan, que estaban en la barca con su padre Zebedeo arreglando sus redes, y los llamó. Y ellos al instante, dejando la barca y a su padre, le siguieron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis queridos hermanos y hermanas, bienvenidos y bienvenidas. Hoy es sábado 30 de noviembre del 2024. La palabra de Dios hoy nos invita a seguirle a nuestro Señor Jesucristo. Hoy la iglesia celebra al apóstol Andrés, quien fue llamado con su hermano Simón o Pedro por nuestro Señor Jesucristo. Nos dice la palabra de Dios: caminando por la ribera del mar de Galilea, vio dos hermanos, Simón llamado Pedro y su hermano Andrés, echando la red en el mar, pues eran pescadores. Ellos eran pescadores. Estaban ellos echando las redes porque ese era su trabajo, a eso ellos se dedicaban. Y les dice: venid conmigo y os haré pescadores de hombres. Y ellos al instante, dejando las redes, le siguieron. Entonces, al ellos escuchar el llamado de nuestro Señor Jesucristo,
dejan las redes y le siguen a Jesucristo nuestro Señor. Las exigencias de Jesucristo para que nosotros lo sigamos es dejarlo todo. Tiene que haber un cambio. Allá en San Lucas capítulo 9, del versículo 66 al 52, nos muestra la Sagrada Escritura cómo nosotros no debemos mirar hacia atrás una vez que nos encaminemos en el camino del Señor. Porque muchos de nosotros, a pesar que decimos hoy estamos en el camino del Señor y le seguimos al Señor, seguimos mirando hacia atrás. Escuchen como dice San Lucas capítulo 9, versículo del 56 en adelante. Mientras iban caminando, uno le dijo: te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le dijo: las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. O sea que para seguir al Señor tiene que haber desprendimientos, tiene que haber un cambio. Tengo que pensar y entregarme del todo al Señor. No puede estar yo pensando en lo terrenal, buscando y anhelando lo espiritual. No puedo yo buscar lo terreno y anhelar lo espiritual. Tengo que buscar, tengo que anhelar, tengo que buscar lo espiritual, las cosas del Señor. El apóstol Andrés y Simón, llamado Pedro, ellos lo dejan todo y de inmediato. ¿Cuántas veces el Señor no nos ha llamado de alguna manera? Allí en Romanos 8:28 nos dice que el Señor se vale de todo para el bien de quienes lo aman a Él. El Señor nos llama de diferentes maneras, a través de alguna enfermedad, a través de algún accidente, a través de alguna prueba, a través de la muerte de un familiar. Por ejemplo, en mi caso, el Señor a mí me llamó a través de la muerte de una hija mía. Muchos que me conocen, antes yo andaba en el mundo de la música, de la locución y todo eso, y yo pensaba que eso era para mí lo maximito. Sucede que una hija mía nació, estaba para nacer ya casi a los 9 meses, pero en el momento que iba a nacer nos dimos cuenta con los doctores que estaba sin signos vitales, había fallecido. En aquel momento, cuando yo andaba en las cosas del mundo y no conocía de Dios, era para mí un golpe muy duro, un golpe muy fuerte, de perder a una hija. Entonces, no sabía dónde encontrar mi refugio o qué hacer de mi vida, porque en ese momento, como yo no tenía el conocimiento de la palabra de Dios, no, no, no sabía qué hacer. Simplemente no sabía qué camino agarrar. En cierto momento empecé a leer la Sagrada Escritura. Como dice el Salmo 119, versículo 114. Señor, tú eres mi escudo, tú eres mi refugio. Yo espero en tu palabra. Aprendí a ser del Señor mi refugio y a esperar en la palabra de Él. Y mientras más iba conociendo la palabra de Él, más lo iba amando y más nacía en mí el deseo de servirle. Y en aquel entonces yo decía, bueno, en algún momento tengo que dejar la música. No sé dónde, cuándo, cómo, porque me gusta, pero no sé. Yo entiendo con la palabra de Dios que voy leyendo. Yo me decía en aquel momento, en algún momento voy a dejar la música, porque en ese momento tocaba yo música en la radio y el lenguaje de la música no traía ningún mensaje positivo a las personas, sino más bien promocionaba las cosas que llevan al pecado. Eh, eh, Ustedes saben, todas las letras de esas canciones que de hoy en día sacan no tienen ni sentido. Pero bueno, ese no es el punto. El punto es que a través de la muerte de mi hija, el Señor a mí me llamó. ¿Y cómo? Como les comento, yo empecé a hacer mi refugio de la palabra del Señor y empecé a conocerle más. Como decía San Jerónimo, desconocer las Escrituras es desconocer a Jesucristo. Y cuando uno conoce las Escrituras, uno conoce a Jesucristo.
Y como uno conoce a Jesucristo, uno lo ama. Y como uno lo ama, empieza a nacer en uno el deseo de servirle. Hace muchos años atrás, yo no me imaginaba ni me visualizaba estar compartiendo la palabra de Dios con tanto amor como ahora lo hago. Y bendito sea Dios, que se valió de esa prueba que me puse en mi camino. ¿Para qué? Para llamarme y para servirle a Él. Porque por el mundo en el que yo andaba, probablemente, ¿en qué hubiera parado? Solamente Dios sabe. Entonces, Dios se vale de todo para el bien de los que le aman, como dice Romanos 8:28. Y por eso cuando nos viene alguna enfermedad, cuando nos viene alguna cosa, hay que darle gracias al Señor, porque Él sabe lo que hace. Porque Él, incluso en nuestras tribulaciones, Él está con nosotros y está siempre con nosotros y está ahí para ayudarnos. Isaías capítulo 41, versículo 10 y versículo 13. Nos dice el Señor, no temas, yo estoy contigo, te tengo sostenido por la mano y yo te ayudo, no temas, nos dice el Señor. Entonces nunca nos sintamos solos, nunca pensemos que estamos solos. Allí en Isaías capítulo 49, versículo 15 dice la palabra de Dios, aunque dice, ¿puede una madre olvidar a su hijo de su seno? Aunque una madre lo olvidara, yo no te olvidaré, porque el Señor nos ama. Y como Él nos ama, Él se vale de todo para llamarnos a nosotros. ¿Y cuántas veces Él nos ha llamado de muchas maneras? A través de nuestros hermanos, a través de muchas situaciones. El Señor nos llama siempre. Tenemos que nosotros orar, doblar rodillas, orar al Señor y pedirle que nos ayude a que abramos nuestro oído a su llamado, porque el Señor siempre nos llama, el Señor siempre nos invita a servirle, a conocerle, a amarle. Y muchos de nosotros nos decimos, oh sí, yo sí soy cristiano, yo amo al Señor, pero somos cristianos de puro bla, bla, bla. En cuanto a nuestras obras, no somos nada. Mira, a veces nosotros le decimos, yo amo al Señor. ¿Y cuántos? Y si yo les preguntaría algo, levante la mano cuántos aman al Señor. Y yo sé que muchos van a alzar, oh, yo amo al Señor. Unos hasta alzarán hasta las dos manos. Yo amo al Señor. Aquí va la segunda pregunta. ¿Dedicas tiempo a conocerle al Señor a través de su palabra? ¿Lees la Sagrada Escritura todos los días? ¿O escuchas el Evangelio del día todos los días? Y por ahí me van a salir, no tengo tiempo, mi Dios, otros dicen, Dios sabe que yo lo amo, pero yo lo amo a mi manera. A Dios no hay que amarlo a la manera de uno, sino hay que amarlo como Él nos dice allá en Marcos capítulo 12 del versículo 29 al 30, con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, con toda nuestra imaginación, con todas nuestras fuerzas. Así hay que amarle al Señor. Y si nosotros le amamos al Señor, eso quiere decir que nosotros le conocemos y para conocer al Señor tenemos que leer la Sagrada Escritura. ¿Cómo vamos a amar algo que no conocemos? Dígame a ver. ¿Cómo vamos a amar algo o a alguien que no conocemos? Para amar tenemos primero que conocer. Muy importante, porque muchos dicen, yo amo al Señor, el Señor es mi pastor y nada me falta. Yo amo al Señor, como dice Isaías 29:13, este pueblo me honra con sus labios, bla, 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 pero su corazón está lejos de mí. 1 Samuel 16:7, el Señor mira nuestro corazón. Y en nuestro corazón hay resentimientos, odios, muchos malos recuerdos, amargura, y decimos, amo al Señor. Dice ya Eclesiastés capítulo 7, versículo 9, el resentimiento habita en el pecho de los necios. Y como tenemos tantas cosas en nuestro corazón, no le damos ese espacio al Señor que dentro de nuestro corazón, que su palabra se encarne en nosotros, para nosotros poder escuchar su llamado, para conocerle, para amarle, para servirle. Como dice la canción, es imposible
conocerte y no amarte, es imposible amarte y no servirte. Porque el que no vive para servir no sirve. El que no vive para servir no sirve para vivir. Muchos dicen, yo vivo porque el aire es gratis. Tenemos que tener un propósito y nuestro propósito principal es escuchar el llamado del Señor y vivir para amarlo, para servirlo, para conocerle más. ¿Y cómo vamos a conocerle a Él? A través de su palabra. Romanos 10:17 dice que nuestra fe viene a través de la predicación de la palabra de Dios. Entonces es muy importante que ustedes y yo aprendamos a escuchar el llamado del Señor y a decirle sí al Señor, que nos llama a través de muchas, de diferentes maneras. Y cuando le decimos sí al Señor, eso significa que desprendimiento, desprenderme de lo que a mí me gusta y empezar a buscar qué es lo que el Señor quiere de mí. Seguimos en Lucas capítulo 9, versículo, vamos ahora por el versículo 56. Vamos a leer otra vez desde el 56 en adelante. Mientras iban caminando, uno le dijo, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le dijo, las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. Nos habla acerca del desprendimiento. A otro dijo, sígueme. Él respondió, déjame ir primero a enterrar a mi padre. Le respondió, deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú vete a anunciar el reino de Dios. Cuando nosotros escuchamos el llamado del Señor, tenemos que pedir al Señor primeramente que nos ayude a escuchar su llamado. Porque a veces andamos tan ocupados, tan distraídos que no escuchamos la voz del Señor cuando nos está llamando a través de diferentes situaciones. Como les conté, por ejemplo, en mi caso, les conté un pequeño testimonio. Pueden regresar el video y lo van a escuchar. Entonces hay muchas personas que ponen excusas. Oh, pero primero voy a hacer aquello. Primero voy a hacer aquello. Voy a vivir a mi manera este mes o este año y desde el próximo año ahí sí voy a empezar a seguir al Señor. Y dice el Señor que tenemos que seguirle desde ahora, desde este momento. Seguir al Señor es amarle, conocerle, servirle, anunciar la buena nueva, especialmente desde nuestra iglesia doméstica, desde nuestra casa. También otro le dijo, te seguiré, Señor, pero déjame antes despedirme de mi casa. Le dijo Jesús, nadie que pone la mano en el arado y mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. No podemos estar viviendo del pasado. ¿Y cuántos nosotros gastamos tanto tiempo lamentándonos por lo pasado? Hubiera hecho esto, hubiera dicho aquello. Ya lo que pasó, pasó. ¿Para qué lamentarse por el pasado? O muchos preocupados por el futuro. No, ni lamentándonos por el pasado, ni preocupándonos por el futuro, sino ocupándonos ¿de qué? Del presente. ¿Ocupándonos de qué? Del presente. Y sigue diciendo la palabra de Dios. Caminando adelante, vio a otros dos hermanos, Santiago, el de Zebedeo, y su hermano Juan, que estaban en la barca con su padre Zebedeo, arreglando sus redes. Los llamó y ellos al instante, dejando la barca y a su padre, le siguieron. ¿Se dan cuenta? Como cuando el Señor nos llama, tenemos que dejarlo todo y seguirle al Señor, buscarle al Señor, amarle al Señor. Muchos de nosotros vivimos posponiendo las cosas. Ya después de este fin de semana, ahí le sigo al Señor. Y nada nos garantiza que después de este fin de semana nosotros vamos a estar con vida. Nada nos garantiza. Pero así somos nosotros a veces. Siempre estamos posponiendo las cosas para más después. No. Tenemos que tomar acción. Tenemos que dejar de ser cristianos de puro bla bla, de pura palabra, sino con hechos.
Porque hay muchos protestantes e incluso algunos católicos que dicen, oh no, solamente con confesar que el Señor es mi Salvador, ya soy salvo. Se basan de Romanos capítulo 10, versículo 9. Escuchen cómo dice. Porque si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le resucitó de entre los muertos, serás salvo. Ese es Romanos 10:9. Porque con el corazón, versículo 10, pues con el corazón se cree para conseguir la justicia y con la boca se confiesa para conseguir la salvación. Pero aquí está un detalle. Aquí dice, si confiesas que, otra vez, versículo 9 dice, porque si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás salvo. Y serás no significa eres, serás es en el futuro. O sea que tenemos que a nosotros que seguir perseverando en el camino del Señor diario. No es algo mágico que uno dice, Señor, te acepto en mi corazón, confieso que Dios te resucitó de entre los muertos. Tú eres el Hijo de Dios y ya soy salvo. No. Apocalipsis 20:12, todos serán juzgados por sus obras. Entonces, nos dice también allí en Santiago capítulo 2, del versículo 14 al 26, que la fe sin obras es una fe muerta. Entonces aquí no está hablando de que solamente hay que confesar al Señor con la boca y ya estamos salvos. No, no es así. Tenemos que perseverar en la palabra del Señor. Por eso el apóstol San Pablo en Filipenses capítulo 3, del versículo 12 al 14, dice, no es que yo ya haya alcanzado la meta, sino que sigo luchando por alcanzar la meta como Cristo me alcanzó a mí. Y dice San Pablo, olvido lo que dejé atrás y me lanzo por lo que está en el frente. Nos enseña a nosotros que no debemos ni de lamentarnos por el pasado, ni de gloriarnos por los logros pasados. Bueno, fue el pasado, pero ¿y ahora qué? Dice San Pablo, olvido lo que dejé atrás y me lanzo por lo que está en el frente para llegar a la meta, como dice ya en Filipenses capítulo 3, del versículo 12 al 14. Ahora, para conocer a nuestro Señor Jesucristo es necesario alimentarnos de su palabra, como comentábamos hace un momento. Muchos dicen, yo amo al Señor, y yo le pregunto, ¿tienes conocimiento de su palabra? ¿Lees la Sagrada Escritura? ¿Escuchas el Evangelio del día? Y muchos dicen, no. Pero entonces yo sí le digo, tú no amas a nadie. Nadie no ama lo que uno no conoce. Para uno amar a algo, a alguien tiene que conocer. ¿Cómo uno va a amar a algo que no conoce? Escuchen cómo dice la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios, Romanos capítulo 10, versículo 14. Pero ¿cómo invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Cómo van a invocar al Señor si ni siquiera han creído en Él? ¿Cómo va a invocar al Señor si no tienen fe en Él? ¿Cómo invocarán al Señor? ¿Cómo invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Cómo creerán en aquel a quien no han oído? ¿Cómo creerán en quien no han oído? O sea que para invocar al Señor tenemos que creer en Él. Y que para creer en Él tenemos que oír. Tenemos que oír su mensaje. ¿Cómo oirán sin que se les predique? Conclusión, versículo 17, Romanos 10, 17. Dice, por tanto, la fe viene de la predicación y la predicación por la palabra de Cristo. Para ustedes y yo amarlo a Cristo, servirlo, seguirlo, tenemos que primero que conocerlo. Tenemos que escuchar su palabra, alimentarnos de su palabra, porque no podemos amar a aquello que no conocemos. No podemos amar a quien no conocemos. Y cuando nosotros
nos decidimos en decirle sí al Señor, en seguirle al Señor, obviamente las pruebas siempre van a venir, pero las pruebas son necesarias, porque y si no hubieran pruebas, entonces ¿cómo se prueba nuestra virtud? ¿Cómo sabemos que somos de virtud probada? Es necesario que haya pruebas para ver quiénes somos de virtud probada, dice, y lo vamos a leer. Primera de Corintios capítulo 11, versículo 19. Las pruebas son muy importantes porque las pruebas a nosotros nos animan, las pruebas nos fortalecen. Bien, Primera de Corintios capítulo 11, versículo 19 dice, desde luego tiene que haber entre vosotros disensiones para que se ponga de manifiesto quiénes son de auténticos entre vosotros. Para que sepamos quiénes somos auténticos, para saber quiénes somos de virtud probada, es necesario que haya las pruebas, las tribulaciones, muy necesario. San Pablo dice San Pablo en la segunda carta a los Corintios capítulo 12, versículo 10. Segunda carta a los Corintios capítulo 12, versículo 10 dice, por eso me complazco en mis flaquezas, en las injurias, en las necesidades, en las persecuciones y las angustias sufridas por Cristo, pues cuando soy débil, entonces es cuando soy fuerte, porque las pruebas, las adversidades nos fortalecen. Y cuando nosotros escuchemos la voz del Señor, aunque vengan las pruebas, ustedes y yo no tenemos por qué temer, porque no estamos solos. Dice Jesús en Lucas, dice Jesús en San Mateo, capítulo 11, versículo 28 al 30. Vengan a mí todos los que estén cansados, que soy manso y humilde de corazón. Tomen con mi carga, tomen con mi yugo, porque mi carga es suave, mi yugo es ligero. El Señor está siempre para ayudarnos a nosotros. Entonces, en el camino de seguir al Señor, seguramente que van a venir las pruebas. Dice en el libro de Eclesiástico o Siracides, capítulo 2, del versículo 1 en adelante. Escuchen. Hijo, si te acercas a servir al Señor, prepara tu alma para la prueba. Endereza tu corazón, mantente firme y no te angusties en tiempos de adversidad. Pégate a Él y no te separes para que seas exaltado en tu final. Todo lo que te sobrevenga, acéptalo y en las humillaciones sé paciente, porque en el fuego se purifica el oro y los que agradan a Dios en el horno de la humillación. En el horno de la humillación. Confía en Él y Él te ayudará. Otra vez dice, confía en Él y Él te ayudará. Endereza tus caminos y espera en Él. Los que teméis al Señor, aguardad su misericordia y no os desviéis, no sea que caigáis. Qué importante es confiar en el Señor, esperar en el Señor en los momentos de tribulación, en los momentos de las pruebas que siempre van a venir cuando ustedes y yo nos decidimos seguir al Señor. En el libro de Apocalipsis capítulo 2, versículo 10, nos dice la palabra de Dios. Apocalipsis capítulo 2, versículo 10. No temáis porque vas a sufrir.
el diablo va a meter a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis tentados y sufriréis una tribulación de 10 días. Mantente fiel hasta la muerte y te daré la corona de la vida. Es importante, ustedes y yo, mantenernos siempre fieles a Cristo, porque Él es el único amor que nunca nos traiciona, el único amigo fiel, el que nunca nos falla es Jesucristo. Y Él nos tiene una promesa. Apocalipsis 3:21 dice, al vencedor le concederé sentarse conmigo en mi trono, como yo también vencí y me senté con mi Padre en su trono. Esa es la promesa del Señor. Y cuando nosotros nos decidimos seguir al Señor, también el Señor nos hace una promesa. Mateo 19:29, vamos a buscarlo y vamos a leer. Y con esa terminamos. Mateo capítulo 19, versículo 29. Escuchen cómo dice la palabra de Dios. Y todo aquel que haya dejado casa, hermanos, hermanas, padre, madre, hijos o campos por mi nombre, recibirá el 100 por 1 y heredará la vida eterna. Esa es la promesa del Señor para todos cuantos escuchemos el llamado del Señor. El Señor nos está llamando y nos promete el 100 por 1. Bendito sea el Señor. Por eso, mis amados hermanos y hermanas, estemos siempre atentos al llamado del Señor. Pidámosle en nuestras oraciones que nos ayude a servir, que nos ayude a discernir qué es lo que Él quiere de nosotros, en qué le podemos servir. Dentro de la iglesia hay muchos ministerios que esperan por ti y por mí. Pidámosle al Señor que nos ayude a discernir qué es lo que Él quiere de mí, no yo, qué es lo que yo quiero hacer para el Señor, porque no es lo que yo quiero, es lo que Él quiere. Por eso en el Padre Nuestro y en Mateo 6, del 9 a 13, Él nos enseña a rezar diciendo, hágase tu voluntad. No decimos que se haga mi voluntad, decimos, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Por eso debemos de nosotros pedir al Señor que nos ayude a descubrir qué es lo que Él quiere de nosotros, y una vez que lo descubramos, servirle al Señor con sincero corazón para que el Señor sea glorificado. Y como dice en Colosenses 3:17, para que todo lo que hagamos sea en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, para la gloria de Él. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, la comunión del Espíritu Santo esté con todos vosotros, como dice allá en 2 Corintios 13:13, que la intercesión de la bienaventurada siempre Virgen María os acompañe hoy y siempre. Denle suscribir, denle compartir, denle me gusta. Gracias por participar de la reflexión del Evangelio del día con su hermano Carlos Pauta. Como dice allá en Números 6:24, que el Señor les bendiga y les proteja.